el entramado logístico que sostiene el despliegue militar de la Federación de Rusia en el sur de Ucrania se encuentra bajo una campaña de presión sistemática. De acuerdo con datos del sector, entre 150.000 y 180.000 efectivos rusos dependen actualmente de una red de suministro que las fuerzas ucranianas intentan desestabilizar diariamente. En el centro de esta infraestructura estratégica se ubica el puente de Kerch, considerado la conexión más importante entre el territorio continental ruso y la península de Crimea. En la superficie el paso mantiene su operatividad ordinaria, constatándose el tránsito regular de trenes y vehículos militares que transportan combustible, municiones, equipos y refuerzos hacia el frente sur. Sin embargo, los análisis de la guerra moderna indican que los conflictos no siempre se deciden mediante colapsos estructurales visibles ante las cámaras, sino a través de la fatiga operativa de las rutas críticas sometidas a tensión constante. Cada alerta de incursión aérea, cada avistamiento de vehículos aéreos no tripulados y cada desvío forzado de convoyes incrementan los costos logísticos, ralentizan los movimientos y añaden una carga significativa al sistema de distribución que abastece los frentes de Jersón y Zaporilla. Ante este panorama, Ucrania ha expandido sus operaciones contra los enlaces de suministro, lo que genera interrogantes sobre la efectividad real de las defensas y la capacidad de control de Moscú. A pesar de que el puente de Kerch cuenta con uno de los perímetros de defensa aérea más densos desplegados por Rusia en la región de Crimea, el viaducto sigue figurando de manera prioritaria en las discusiones militares de ambos bandos. El experto militar ucraniano Roman Svitan señala que el Kremlin mantiene múltiples capas de protección en torno a esta infraestructura debido a que la mayoría de las incursiones previas se han ejecutado con drones y misiles de crucero. Este sistema defensivo incluye estaciones de radar para la detección temprana, unidades de guerra electrónica destinadas a interferir los sistemas de guía y baterías de proyectiles de corto y largo alcance diseñadas para interceptar las amenazas antes de que alcancen el objetivo principal. Esta concentración de recursos no anula la posibilidad de un impacto, pero eleva considerablemente el costo material para las fuerzas atacantes, permitiendo a las tripulaciones rusas recopilar datos sobre el origen de los vectores y los tiempos de reacción de sus sistemas tras cada evento. Más allá de su función operativa, el puente de Kerch posee una carga política y simbólica de primer orden para Moscú, al representar la unión física entre el territorio ruso y Crimea. La pérdida o el daño severo de esta vía terrestre no solo generaría un problema logístico inmediato para el transporte de carga militar y personal, sino que también supondría un impacto político considerable para el gobierno ruso en la región del Mar Negro. Por esta razón, el comando militar ruso ha dedicado tiempo y recursos a estudiar las tácticas ucranianas, ajustando la cobertura de sus radares, la ubicación de las baterías antiaéreas y las rutas de patrullaje en función de las lecciones aprendidas en incursiones anteriores. La acumulación de medios de protección explica por qué los ataques aislados con vehículos no tripulados presentan dificultades para lograr resultados decisivos en esta zona, en comparación con objetivos con menor blindaje defensivo como depósitos de combustible o nudos carreteros ordinarios. La discusión estratégica actual, no obstante, empieza a apartarse de los métodos de ataque convencionales para evaluar las implicaciones de la introducción de nuevos sistemas de armamento en el teatro de operaciones. El análisis técnico subraya que, si bien la arquitectura defensiva rusa en Crimea muestra efectividad contra amenazas de trayectoria predecible y baja velocidad, la situación varía del empleo de armamento con características distintas. La península no dispone del mismo escudo contra misiles estratégicos que protege a Moscú, el cual cuenta con la red A-135 diseñada específicamente para interceptar amenazas de alto nivel en el centro del poder político y militar. La falta de este tipo de blindaje específico en la zona del estrecho de Kerch representa una vulnerabilidad técnica que podría ser explotada si las fuerzas ucranianas adquieren las capacidades de ataque adecuadas. La diferencia operativa radica en los factores de tiempo, velocidad y trayectoria de los proyectiles. Mientras que un dron convencional avanza a velocidades reducidas y un misil de crucero
utiliza el relieve para aproximarse de forma baja pero controlada. Los misiles balísticos describen una trayectoria alta que concluye con un descenso a gran velocidad hacia el objetivo. Esta fase final reduce drásticamente la ventana de tiempo disponible para que los operadores de la defensa aérea detecten el vector, calculen su trayectoria de impacto, tomen decisiones de mando y lancen los proyectiles interceptores. En el contexto de la defensa de instalaciones fijas, los segundos de demora en la cadena de respuestas resultan determinantes, dado que estructuras como puentes, puertos y grandes centros logísticos no pueden modificar su posición geográfica una vez que se activan las sirenas de alerta, quedando supeditadas exclusivamente a la capacidad de interceptación en el aire. La respuesta del mando militar ruso ante la vulnerabilidad de sus instalaciones fijas consiste en incrementar la presencia de radares en las inmediaciones del estrecho, movilizar sistemas de corto alcance adicionales y mantener equipos de reparación en constante estado de alerta. Si bien estas medidas mitigan los riesgos generales, la arquitectura de defensa aérea de la zona puede experimentar serias dificultades si se enfrenta a vectores que superen las velocidades de diseño originales del sistema, o que realicen aproximaciones múltiples y simultáneas desde direcciones divergentes. El debate técnico actual no se centra en si los vehículos aéreos no tripulados pueden colapsar por sí mismos la estructura del puente de Kerch, sino en si Ucrania logrará introducir sistemas de ataque que obliguen a la Federación de Rusia a operar bajo condiciones tácticas totalmente distintas a las planeadas. Desde la perspectiva estratégica ucraniana, la destrucción total del viaducto no constituye una condición indispensable para alterar el equilibrio militar en el frente sur, dado que el objetivo principal radica en la interrupción del flujo constante de suministros que otorga su valor operativo a la infraestructura ferroviaria y vial. Un puente puede mantenerse en pie, pero perder su utilidad práctica si los ritmos de tránsito se ven alterados sistemáticamente por las amenazas del adversario. La ralentización del transporte de tropas, combustible, municiones y componentes de repuesto genera consecuencias directas en la línea de combate mucho antes de que se registre un colapso material visible. Si el paso de los convoyes se supedita a inspecciones minuciosas, si los trenes deben detenerse ante alertas continuas o si la carga logística tiene que dividirse en secciones pequeñas para reducir pérdidas, el rendimiento global del corredor de abastecimiento disminuye de manera inmediata. En un escenario bélico caracterizado por un alto consumo diario de munición de artillería, baterías y repuestos vehiculares, el tiempo se transforma en un factor determinante del conflicto, por lo que la efectividad de las acciones ucranianas contra el puente de Kerch se mide en función de la capacidad rusa para mantener los volúmenes de transporte previos a la campaña de presión. Las alertas aéreas recurrentes introducen una fricción operativa considerable en la planificación del comando ruso, obligando a los oficiales a diseñar sus itinerarios en base a márgenes de riesgo elevados. La necesidad de determinar qué unidades tienen prioridad de paso, qué volumen de carga se puede movilizar simultáneamente y qué baterías antiaéreas deben permanecer fijas para custodiar el paso en lugar de ser enviadas a zonas activas del frente. Limita la flexibilidad de los movimientos tácticos. Cada suspensión temporal del tráfico ferroviario o carretero, por motivos de seguridad, prolonga los tiempos de entrega. Exige un esfuerzo continuo a los equipos de mantenimiento y retrasa la distribución de pertrechos hacia los frentes avanzados de Jersón y Zaporilla. Este dispositivo de protección permanente demanda a su vez una cantidad considerable de recursos económicos y humanos por parte de Moscú, ya que el mantenimiento de perímetros de radar ampliados, la operatividad de los sistemas de interferencia electrónica y el despliegue de patrullas fluviales y aéreas absorben suministros, personal calificado y municiones que dejan de estar disponibles para otras áreas críticas de la contienda. El rol de la península de Crimea como base de apoyo logístico del Frente Sur acentúa la trascendencia de esta campaña de desgaste, debido a que los retrasos originados en el estrecho repercuten de forma directa en las unidades desplegadas en las regiones continentales.
Los análisis de logística militar contemporánea demuestran que el debilitamiento de una fuerza mecanizada o de artillería puede lograrse reduciendo el flujo continuo de provisiones tras las líneas, provocando que los vehículos blindados queden inoperativos por falta de carburante, o que las piezas de artillería disminuyan su cadencia de fuego ante el racionamiento de proyectiles. El volumen estimado de 150.000 a 180.000 militares rusos desplegados en el Teatro de Operaciones del Sur genera una demanda logística masiva e ininterrumpida que transforma el transporte en un objetivo de combate prioritario. Este contingente requiere raciones de combate, agua potable, equipos de comunicación, medicamentos, combustible de aviación y diésel, además de toneladas de munición de diversos calibres, para sostener las operaciones defensivas y ofensivas en un frente que se extiende por cientos de kilómetros. La magnitud de la fuerza obliga al Ministerio de Defensa de Rusia a gestionar una red compleja de depósitos regionales, estaciones de transbordo, talleres de reparación avanzada y convoyes de camiones que deben coordinar sus movimientos de forma precisa para evitar cuellos de botella. Incluso en los periodos donde la intensidad de los combates disminuye en la línea de contacto, las necesidades de la tropa persisten, requiriéndose materiales para fortificaciones como hormigón, madera, generadores de energía y cableado estructural, lo que mantiene bajo presión constante las líneas de comunicación. Ante la persistente presión ucraniana sobre el puente de Kerch, la Federación de Rusia ha consolidado y utilizado un corredor terrestre alternativo que transcurre por las regiones de Rostov del Don, Mariúpol y Melitopol, bordeando la costa del Mar de Azov. Esta infraestructura funciona como una póliza de seguro logístico para el mando ruso, permitiendo desviar cargamentos críticos de personal, munición y combustible hacia el frente en caso de que la vía de Crimea experimente bloqueos o daños severos. No obstante, la apertura de esta ruta alternativa amplía la superficie geográfica expuesta a las capacidades de ataque y reconocimiento de las fuerzas ucranianas, multiplicando los puntos vulnerables a lo largo del trayecto. El transporte terrestre a través del corredor costero implica recorrer distancias mayores que aumentan el tiempo de exposición de los convoyes, obligando a las unidades logísticas a operar frecuentemente durante la noche y a establecer paradas de reabastecimiento intermedias, que pueden ser detectadas mediante sistemas de vigilancia aérea. Las líneas ferroviarias integradas en este corredor dependen de subestaciones eléctricas, puentes menores, desvíos y terminales de carga cuyo daño, por leve que sea, interrumpe el movimiento de trenes completos y obliga a transferir la carga a transportes carreteros menos eficientes, alterando los cronogramas generales de distribución hacia el frente. La expansión de la campaña ucraniana mediante el empleo de vehículos aéreos no tripulados de medio y largo alcance permite a las fuerzas de Kiev proyectar su poder de fuego más allá de las zonas inmediatas al frente, alcanzando áreas de retaguardia que los planificadores militares rusos consideraban seguras al inicio de las hostilidades. Estas incursiones sistemáticas no buscan la destrucción de cada unidad de transporte de forma individual, sino que concentran sus efectos en los nodos de articulación que hacen posible el movimiento general de la red logística. El impacto contra un depósito de combustible en un momento de alta demanda operativa paraliza las operaciones de múltiples convoyes, mientras que los daños en los puntos de conmutación ferroviaria fuerzan la dispersión del material rodante hacia carreteras secundarias de menor capacidad. Esta dinámica impone al mando militar ruso un complejo dilema de asignación de recursos defensivos, puesto que la protección simultánea de un corredor terrestre extenso y del puente de Kerch atomiza las capacidades de las baterías antiaéreas y satura las tripulaciones de los sistemas de guerra electrónica. Las limitaciones de cobertura de los radares y la disponibilidad de personal calificado impiden resguardar con el mismo nivel de eficacia todos los depósitos, puentes y estaciones de transbordo a lo largo de la costa del Mar de Azov. En consecuencia, si Moscú concentra sus sistemas avanzados en la protección de los nodos críticos, las infraestructuras intermedias quedan expuestas a ataques recurrentes, lo que incrementa los costos de reparación.
obliga al desvío constante de las rutas de tránsito y disminuye el ritmo operativo global del esfuerzo de guerra en el sur de Ucrania. La estimación realizada por el analista Roman Svitan indica que una reducción sostenida del 30% en los flujos logísticos genera efectos acumulativos determinantes a largo plazo, debido a que las fuerzas mecanizadas pierden de forma progresiva su capacidad de maniobra y los comandantes se ven privados de la flexibilidad necesaria para ejecutar relevos de tropas o sostener duelos de artillería prolongados. La falta de suministros puntuales obliga a racionar el uso de municiones pesadas y ralentiza la reincorporación de vehículos blindados dañados al servicio activo por la ausencia de piezas de recambio en los talleres de vanguardia. La presión ejercida por esta campaña no solo afecta al estamento puramente militar, sino que se traslada de manera directa a la estructura socioeconómica de la península de Crimea, donde los canales de distribución civil comparten vías férreas, centros de almacenamiento y capacidades de transporte de carburantes con las Fuerzas Armadas. El incremento de las medidas de seguridad y la imprevisibilidad en los horarios de tránsito generan tensiones en el abastecimiento civil y elevan los costos operativos locales, demostrando que la disputa en torno al estrecho de Kerch supera la dimensión de un objetivo físico aislado para convertirse en una pugna por el control del ritmo temporal de la campaña bélica. Las consecuencias a largo plazo de esta estrategia de desgaste se manifiestan en la obligada adopción de una postura defensiva y cautelosa por parte de las fuerzas de la Federación de Rusia, las cuales deben destinar recursos de combate de primera línea para custodiar líneas de comunicación internas. Ante la posibilidad de que Ucrania incorpore sistemas de ataque con perfiles balísticos que alteren los esquemas de interceptación vigentes, el riesgo operacional en el estrecho de Kerch entra en una fase de incertidumbre técnica. La contienda actual ya no se limita a evaluar la supervivencia física de la estructura del puente ante el próximo impacto, sino la viabilidad a largo plazo del corredor logístico meridional bajo un estado de amenaza permanente. El desenlace de este enfrentamiento dependerá de la capacidad de ambos contendientes para sostener el equilibrio entre la destrucción de infraestructuras críticas y la generación de vías de suministro alternativas capaces de alimentar un contingente de gran magnitud en el teatro de operaciones del sur de Ucrania. Las dinámicas observadas en este sector reafirman que la logística y la planificación estratégica constituyen los pilares fundamentales que determinan la sostenibilidad de las fuerzas en el terreno y el desarrollo general del conflicto moderno. Si este informe y el análisis técnico de las redes de abastecimiento militar le han resultado de utilidad para comprender la evolución de la situación en el campo de batalla actual, le invitamos a suscribirse a nuestro canal de información Military Force, donde continuaremos ofreciendo coberturas detalladas y reportajes basados estrictamente en los hechos verificables del ámbito internacional. Asimismo, le sugerimos compartir este contenido y dejar sus comentarios para enriquecer el debate especializado sobre las